Un gusto saludarles nuevamente. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio Podcast Aguacate. El día de hoy tengo el gusto de saludar y compartir estos momentos con la maestra en ciencias Magali Ruiz Rivas, investigadora titular B del INIFAP Campo Experimental Uruapan. Bienvenida, maestra. Un gusto estar aquí, muchas gracias. Sí, muy amable. Pues el día de hoy con un nuevo capítulo, un capítulo de mucha relevancia y que se ha titulado el día de hoy Uso de herramientas biotecnológicas para la propagación clonal de especies de aguacate. Y antes de iniciar en el tema, quisiera, maestra Magali, que nos platicara un poquito sobre su desarrollo profesional. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Magali, como ya lo dijo aquí el ingeniero Ricardo. Pues yo soy egresada del Instituto Politécnico Nacional. Ahí hice la maestría y prácticamente fue en mejoramiento genético de especies vegetales. En este caso en amaranto, hicimos una evaluación, un estudio ahí sobre amaranto en condiciones de frío y de calor o sometido a diferentes condiciones climáticas. Entonces mi área está enfocada un poquito más hacia eso que es con respecto a cultivo in vitro de especies vegetales. Qué importante y qué interesante sobre lo que nos acaba de comentar y es parte de lo que vamos a charlar en estos momentos, ¿verdad? Quisiera iniciar, maestra, en lo particular, Magali, el sentido, cuestionarle un poquito sobre cómo ve usted la biotecnología y sobre todo la importancia que tiene hoy en día en la agricultura. Pues más que nada, bueno, la biotecnología podría definirse como la aplicación de técnicas científicas que pudieran dar mejora a organismos, llámese plantas, animales, microorganismos en sí. Pero no solamente en mejora en cuestión a lo mejor genética, que es lo que muchos llegan a interpretar, sino también mejora tanto, por ejemplo, producción, en mejora en crecimiento, en rendimiento, mejora en algunos aspectos, por ejemplo, aspectos relevantes con respecto a producción, en este caso. Posiblemente que algún cultivo tuviera tolerancia o resistencia a ciertas plagas, por ejemplo, en eso aplicaría la biotecnología, en eso estaría enfocada la biotecnología. Muy bien. Bueno, ahorita acaba de tocar un tema interesante, resistencia o tolerancia. Y a veces en el ámbito de la producción, o vamos a decirlo así, de los productores en particular, se puede llegar a confundir esos términos. ¿Cómo nos pudiéramos diferenciar, maestra? Al menos, bueno, en términos, sí, científicos, la tolerancia sería algo, un aspecto que está, por ejemplo, en algún organismo que ha sido retado ante un ambiente que pudiera tener ciertas deficiencias y que el organismo en sí que está siendo representado, ¿no? Sí, no se preocupen. Mire, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, entendible en el sentido de que a veces confunden una variedad resistente con una variedad tolerante, sí. Y eso de tolerancias o resistencias puede ser a un sinnúmero de factores. Si habláramos a una plaga en particular, pues se pudiera, vamos a decirlo así, interpretar entonces como que independientemente del umbral de población, no le afecta a ese cultivo. Y habiendo un poquito de tolerancia, quiere decir que si rebasa ese porcentaje, ese umbral, sí va a presentar un daño. Exacto. Además de la herencia o los factores genéticos, ¿no? En este caso, en el caso de resistencia, pudiera ser que sea algo heredable, es decir, que se pudiera presentar en la siguiente generación. Tolerancia puede ser que solamente sea ante algún estímulo y que se presente en el organismo. Bien, hay otra cosa interesante porque biotecnología, cuando escuchaba el término prácticamente pues tiene que enredarse, vamos, o participar un sinnúmero de ciencias en ese sentido. Sí. Entre ellas, pues ahora sí hablamos de biología, de genética, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué otro tipo pueden marcarse en esto, maestra? Pues uno de ellos justamente sería la propagación clonal, que es en lo que nosotros estamos inmersos. Aquí la intención es justamente hacer uso de tecnologías como el cultivo in vitro. En este caso, si contamos ya con una especie, por ejemplo, un árbol que tuviera características muy específicas, deseables, que nosotros quisiéramos conservar y propagar, podríamos hacer uso de esta técnica como es el cultivo in vitro.
basándonos o ayudándonos justamente de, por ejemplo, la aplicación de fitorreguladores o fitohormonas en un medio específico bajo condiciones muy, muy, muy específicas para cada cultivo. Ahora esto, doctora Magali, no solamente hay biotecnología obviamente en plantas, ¿verdad? Porque tengo entendido que inclusive se clasifica la biotecnología por colores. Biotecnología, me parece que solamente he escuchado como biotecnología verde, biotecnología, sí. Sí, la verde obviamente a lo que usted está enfocada en lo particular, Sí, porque sí, hay sí. biotecnología azul, o sea, la relacionan Sí. con esta nueva tendencia, aunque relativamente no es nueva, ¿verdad? Pero es algo moderno, se podría decir. Ya clasificaciones. Sí, exactamente, porque, por ejemplo, el azul está enfocado a la cuestión marina, de animales marinos y todo ello, la roja en la medicina, o sea, hay un sinnúmero de... Pero Claro. claro, nos vamos a enfocar a lo que nos atañe como es la verde, ¿verdad? La biotecnología vegetal. Sí, claro. Bien, en sí, de lo que acaba ahorita comentar usted, maestra Magali, sobre qué sería entonces en sí, para qué sirve la propagación clonal, en este sentido que usted está comentando, y sobre todo, pues, de especies vegetales, que es el tema. Sí, claro. Pues mira, yo siempre le pongo ahí a los tesistas, a los alumnos que tengo como tesistas, el ejemplo de, imagínense que está una huerta en la cual ustedes, bueno, visitan y existe la pérdida de ciertos ejemplares porque tal vez hubo alguna enfermedad que pudo haber atacado a los que precedían a los ejemplares en estos lugares. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos una huerta en donde solamente hubiera ejemplares resistentes o que presentaran tolerancia, en este caso tolerantes, a infecciones, por ejemplo, en el sistema radical? Entonces, prácticamente las huertas estarían de cierto modo inmunizadas o inmunes para este tipo de enfermedades. Por lo tanto, no habría esas pérdidas económicas con árboles que pudieran morir debido a las enfermedades. Ese es justamente uno de los enfoques. Nosotros pretendemos hacer la búsqueda de ejemplares con características deseables, ya sea que presenten tolerancia, ya sea que presenten tanto a enfermedades, perdón, enfermedades o plagas, pero también a lo mejor con características muy específicas, por ejemplo, árboles que pudieran ser de un porte pequeño para que no pudiera o costara tanto trabajo el obtener fruto de ellos, ¿no? Árboles también que pudieran tolerar condiciones climáticas, tanto factores bióticos como abióticos, o condiciones, por ejemplo, en cuestiones de salinidad en suelo, que pudieran tener características sobresalientes. En eso está enfocado prácticamente. Muy bien. Sí, porque hay detalles muy interesantes también en la cuestión de esta biotecnología como una ciencia, pues mencionaba, multidisciplinaria, ¿verdad? Que convergen un sinnúmero de situaciones. Y ahorita en lo que usted me menciona, entonces está enfocada más que todo a patrones o en sí a toda la cuestión de la planta. Esa es una muy buena pregunta. Sí. Estandarizamos prácticamente para posiblemente los dos tipos, pero sí, enfocada más en patrones, debido a las enfermedades radicales que se encuentran dentro del área de producción que es aquí en Michoacán, y a la incidencia y a las pérdidas económicas que ocasiona esta enfermedad. Entonces sí, estamos enfocados un tanto más en los portainjertos para la propagación, para la búsqueda de portainjertos que tuvieran características deseables. Sobre todo lo que bien mencionaba, resistencia o tolerancias. Aquí el patrón está enfocándose más a problemas como Phytophthora. Exacto. Sí, prácticamente en Phytophthora, que pues es quien ocasiona los principales daños en el sistema radical. Ok, muy bien. Aquí más que todo también hay algo que pues quisiera cuestionarle, porque estamos hablando entonces ahora de estas nuevas tendencias, por decirlo de alguna manera, que es el cultivo o la propagación in vitro. Obviamente no solamente se da en aguacate, hay otros cultivos que hoy en día se está manejando bastante, como el crecimiento del agave, por decirlo de alguna manera, que pues ya ve las diferentes formas de propagación, que pueden ser comúnmente por semilla, hijuelos y ahora in vitro, que es algo interesante, pero enfocándonos al cultivo que nos atañe aquí en la región, al aguacate. Ese cultivo in vitro de especies vegetales, quisiera que nos platicara para, obviamente, la audiencia y un servidor, cuáles son en sí las ventajas de utilizar este tipo y las desventajas, obviamente, porque siempre hay que hacer una
una balanza al respecto, ¿verdad? Sí, ¿Qué nos claro. pudiera comentar al respecto, maestra? Bueno, prácticamente yo creo que tiene muchas más ventajas que desventajas, sí es cierto. Al ser una técnica, pues puede poseer ambos lados. En el caso de las desventajas, empezaré por las desventajas por ser un menos. Se puede considerar que sí es, de cierto modo, una técnica un tanto costosa. Requiere material y equipo específico para poder llevarse a cabo, además de personal capacitado. Esto es debido a que, pues, al tratarse de especies, bueno, de plantas, que están en condiciones que se les llama asépticas, es decir, en donde no puede existir otro organismo en el mismo medio, pues hace un poco difícil el manejo. Entonces se necesita personal que esté capacitado. Pero la verdad es que las ventajas son más. La primera o la principal es que justamente se trata de tejidos vegetales que están libres de cualquier patógeno. Llámese bacteria, virus o bien hongo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ninguno de estos organismos se va a encontrar en los explantes en cultivo in vitro. Lo cual hace o amplía la posibilidad para poder compartir material vegetativo, por ejemplo, con otros países, ¿no? Ya que se sabe que si este explante va libre de cualquier patógeno, se puede compartir sin problema alguno, bueno, obviamente con las certificaciones y los debidos cuidados en cuestión de material vegetativo. Esa sería otra de las ventajas. Una tercera ventaja sería que se hace una propagación que se le denomina masiva, y esto es porque se tienen o se pueden tener muchos ejemplares en un ambiente o en un espacio reducido bajo condiciones climáticas pues muy, muy específicas. Y por última, o como última ventaja, y no menos importante, es el hecho de que mantienen un linaje. Estos explantes, al no ser obtenidos por reproducción sexual, no existe una cruza ahí de gametos, por lo tanto mantienen el linaje del material que les dio origen. Es decir, si nosotros teníamos un material que tuviera características deseables y de ahí obtenemos estas varetas para su propagación, prácticamente estaríamos teniendo pues a la descendencia justamente como clones de ese material deseable. Entonces, eso aunado a una propagación masiva, pues pudiéramos tener toda esta capacidad para tener árboles con características deseables. Esto último que acaba de comentar, doctor Magali, ¿es la clonación de individuos como le llamamos élite? Podría ¿Verdad? denominarse, sí. Sí, o sea, el desempeño agronómico destacado. Exacto. Y eso es lo que pudiéramos manejar. Justamente esas serían las ventajas, que prácticamente las huertas pudieran estar pues pobladas con estos organismos. Habría que hacer un estudio, obviamente, un estudio previo de qué es lo que queremos propagar y dónde se quiere pues sembrar o plantar, ¿no? En este caso, las densidades. Porque, pues obviamente, si bien estas nuevos explantes tendrían ciertas características para una plaga específica que nosotros queremos, pero puede haber una desventaja, tal vez que pudieran ser susceptibles a plantas que no conoceríamos, por ejemplo, y entonces esto daría que toda la población en una huerta, por ejemplo, fuera susceptible. Entonces sí tendríamos que tener esos cuidados para no caer en estos errores, ¿no? Sí, bueno, yo observo otra ventaja, maestra Magali, en claro, este aspecto, que en lo particular también podemos trabajarlo en cualquier época del año. Claro. ¿Sí? O sea, no hay limitación, vamos, sería una ventaja en este sentido. Es una ventaja. Mira, el cultivo de aguacate la verdad es que no ha sido tan sencillo dentro de las ventajas, dentro de las problemáticas que ha habido en este cultivo. Esto es debido a que cuenta con muchos fenoles, los tejidos vegetales, los cuales son especies pues, que reaccionan muy fácilmente al oxígeno ambiental y por lo tanto se oxidan fácilmente los tejidos. Entonces, dentro de esto, pues las desventajas o lo que se ve como difícil o los retos que se tienen para el aguacate justamente es que hay una baja proporción de explantes que puedan ser cultivados mediante cultivo in vitro. Esa es una de las cosas que en las que tendríamos que estar estandarizando técnicas. Habla de la polifenoloxidasa. Exacto. ¿Sí? Enzimas muy específicas que, sí. que reaccionan al oxígeno, sí. Exactamente, muy bien. Bien, dentro de estas cuestiones de investigación, maestra Magali,
Hay un término que sí me gustaría que nos comentara un poquito porque realmente es para entender a todo en el auditorio que cuando se maneja este tipo de cultivos in vitro y todo ello, se menciona que las células vegetales son totipotentes. Claro. ¿Cómo nos pudiera hablar un poquito de ello? Híjole, ese es un término también muy, la verdad, en el caso de justamente las células vegetales específicamente, tienen esta característica y es la capacidad de producir un individuo nuevo a partir de células, pues células que están incluso diferenciadas o desdiferenciadas, ¿no? Esa es una ventaja de las células vegetales. Siempre les pongo la analogía a los chicos, a los tesistas, de que se imaginen que a partir de que les cortáramos un pedacito de piel y la colocáramos en un ambiente o en un medio específico, pudiéramos generar otra persona idéntica a la persona que se le cortó el pedacito de piel. En este caso, los organismos vegetales tienen esa capacidad y por lo tanto se puede llevar a cabo perfectamente lo que es el cultivo in vitro. Es a partir de esta característica de totipotencialidad, es decir, la regeneración a partir de células. Sí, exactamente, poder generar un individuo dúo, como le llaman, ¿verdad? Exacto. A partir de una parte de... Sí, es bien interesante porque esto es entendible para el tema que nos está haciendo favor de comentar y me pareció interesante el término, sobre todo por lo que nos acaba de comentar, ¿verdad? Esto entonces explica un poquito más, vamos a decirlo así, el trabajo que se hace en un huerto, por ejemplo, en podas. Sí, cuando realmente hay ocasiones en que eliminas una o varias ramas, dependiendo del tipo de poda a la cual se esté pretendiendo llegar. Uh-huh. Pero en ocasiones hay que hacerla inclusive total, ¿verdad? Y ahí es donde viene esta situación de regeneración, ¿verdad? Sí, porque sí. Podemos observar que el árbol se puede recuperar total y absolutamente de ello. ¿Esto explica lo que nos acaba de comentar, maestra? Sí. Y justo retomando a lo mejor un poquito lo que había mencionado antes, Inge, el hecho de que si es que se pudiera en cualquier periodo, ya recordé, iba a que en el caso de aguacate hemos intentado hacerlo también en periodo de secas y en periodo pues donde hay humedad ambiental alta. Y en este caso hemos tenido mejores explantes viables o un mayor número de explantes viables en época de sequía o de secas. Esto es debido a que el ambiente o la humedad en el ambiente hace que los explantes mantengan a los microorganismos endógenos dentro de los tejidos y eso dificulta mucho el que se pueda hacer una desinfección completa de los tejidos. Por lo tanto, nosotros justamente en estas épocas es cuando podemos hacer mejor esta técnica de cultivo in vitro, aunque se puede hacer de todas formas, cierto, en cualquier época del año, pero sí tiene periodos en donde es un poco más eficiente la generación de los explantes viables. Muy, muy atractiva la charla, maestra Magali. Gracias. Y entre ello, vamos pasando otro aspecto, propagación clonal. Esta propagación clonal se puede entonces estar utilizando como una herramienta para mejoramiento genético. ¿Qué nos puede platicar al respecto, maestra Magali? Sí, claro, justamente es una herramienta. Pues en este caso, clones, justamente la generación de clones es gracias a las características totipotenciales de las células que habíamos mencionado anteriormente y en el cual pues prácticamente pudiéramos generar un sinfín de estos organismos, ¿no? Sin fin me refiero específicamente hasta donde se pudieran obtener del organismo del cual tienen origen, ¿no? Dentro de estas ventajas, también ese es algo que podríamos destacar bastante de esta técnica, en el caso de aguacate. Sabemos que la propagación que se lleva comúnmente o tradicionalmente es la propagación por injertos. Desgraciadamente, pues aquí habría que hacer mutilaciones a los árboles y a partir de a lo mejor solamente una vareta, en este caso con cultivo in vitro, a partir de una vareta podemos obtener demasiados explantes para poder hacer una propagación masiva. Entonces, confiamos en que todos estos sean clones de la planta de la cual tienen origen y por lo tanto lleva ese término de propagación clonal. Eso es. Y quisiera que nos comentara, bueno, ya nos habló de ventajas, desventajas en lo particular, pero ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿cuáles son los retos, por decirlo de alguna manera, de este tipo de propagación clonal, sobre todo en este cultivo que nos atañe aquí en la región? Claro, mira,
De hecho, en el país no hay tanta información sobre o esta técnica, y eso es porque el árbol de aguacate es una especie leñosa. Es un tanto difícil. Yo cuando comenzaba con los trabajos, debo admitirlo, al principio se volvieron un poco difíciles, empezando por la desinfección de los tejidos. Son tejidos que se encuentran, o más bien árboles que están expuestos a un ambiente en donde hay microorganismos, donde hay interacción todo el tiempo. Entonces, para empezar, la desinfección de los tejidos es un tanto difícil. Una vez logrando o pasando esta barrera, esta desinfección se hace mediante el uso de detergentes, de algunas soluciones antioxidantes, y pasando ese proceso ya tenemos los explantes prácticamente viables y en condiciones asépticas. El siguiente paso sería generar las estructuras vegetales, ya sea hojas, brotes y obviamente raíces en su momento. Lo primero que emergen en los explantes de cultivo in vitro son los brotes y posteriormente las hojas, que son pues útiles para obtener energía, ¿no? Mediante la fotosíntesis. Los siguientes serían las raíces, pero al ser especies leñosas, como comentaba, es muy difícil la generación de estas raíces. Se encuentra bajo el porcentaje de la generación de explantes que pudieran generarlo. Ese es uno de los retos. Otra cosa que hemos observado también es que los árboles tienen diferentes comportamientos. Aún perteneciendo a la misma variedad, el hecho de que sea un árbol de Tacámbaro, por ejemplo, y otro árbol de la región de Uruapan, los hace diferentes, porque al colocarlos en un mismo ambiente, con la misma concentración de hormonas y las mismas condiciones de intensidad de luz y de temperatura, crecen o se desarrollan de manera diferente. Entonces, prácticamente para cada árbol tenemos que estandarizar una técnica y formular medios específicos para que estos se puedan desarrollar. Entonces, ese es uno de los retos, pero la verdad yo considero que pues estando en la región aguacatera del país, pues necesitamos contar con este tipo de tecnologías justamente, en donde pues incluso conozco otros investigadores que están también tratando de estandarizar estas técnicas en esta región. Muy bien. Pues prácticamente es muy atractivo todo lo que nos está comentando y para algunos es un tema trascendental, otros ya tienen ese conocimiento. Y obviamente para otros es algo nuevo, ¿no? Entonces por eso es interesante que nos comente, pues ahora sí que cuál es el enfoque que usted le ve a todo esto también en un futuro. Pues la verdad es que sí yo considero que tiene mucho, mucho futuro, en el sentido justamente, no solamente de producción, que si bien es importante, afortunadamente en el sistema de aguacate, el control de plagas, enfermedades y el manejo en sí es bueno. Sin embargo, sí considero que a lo mejor a futuro se necesita hacer menos uso, por ejemplo, de ciertos agroquímicos que pues sabemos que pudieran estar dañando de cierto modo ambientalmente el ecosistema. Si nosotros tuviéramos justamente la generación o si implantáramos ya especies que requirieran menos cuidados o menos que pudieran presentar esta tolerancia hacia enfermedades, por lo tanto ya no tendríamos que hacer uso o tanto uso de estos agentes agroquímicos, ¿no? Que pudieran estar de cierto modo dañando. Por lo tanto, sí o considero que es necesario continuar con estos estudios para justamente propagar aquellos árboles con características deseables. Bien, maestra Magali, hace un rato mencionaba de que obviamente la mayor forma de propagación de este tipo de cultivo es por medio de planta, etcétera. Pero en muchas ocasiones el productor, ¿cómo hace para tener esa garantía de que esa planta, es lo que estamos comentando, ¿verdad? Venga libre de patógenos, venga libre de problemas radiculares, porque a decir verdad, en una certificación de viveros, no sé si todavía las estén o no estén. Ay, la verdad de eso desconozco un tanto sobre certificación de viveros, pero es cierto eso. No hay una garantía de que los árboles de verdad estén injertados con la variedad o lo que se menciona, ¿no? Tal vez, seguramente habrá viveros que sí o los que sí cuenten con Sí. esta certificación, no lo dudo.
Pero ese también pudiera ser una de las ventajas, ¿no? De cultivo in vitro. Tendríamos justamente ese control al saber de dónde están proviniendo estos materiales de importancia. Entonces, ese también pudiera ser una de las ventajas. Se conocería prácticamente el origen de estos especímenes. Claro, entonces habría de cierta forma una garantía para el productor cuando va a establecer un huerto, cuando vaya a cambiar ciertas líneas o algún, ejemplares de la misma en ese sentido, en la misma huerta. Claro, sí, en ese sentido es una garantía que tiene que estar libre de patógenos. Sí, claro. Muy bien. Pues, maestra Magali, pues sí nos gustaría, ahora sí que si quiere aportar algo más sobre toda esta charla que parece muy atractiva y sobre todo también para la audiencia, algo más que nos pudiera aportar al respecto. Pues prácticamente muchas gracias por el espacio. De hecho, pues prácticamente es lo que estamos trabajando ahorita en INIFAP junto con investigadores que pues son de muy, muy alto nivel. Entonces, es hacernos notar un poco. En el caso de biotecnología, al estar nosotros tal vez no en contacto directo con los productores, pues justamente estas redes de difusión nos facilitan mucho el acercarnos a ellos, ¿no? En biotecnología, pues prácticamente yo estoy trabajando en un laboratorio todo el tiempo, estandarizando técnicas y demás. Entonces, estos espacios son muy útiles para poder acercarnos a los productores y pues de antemano muchas gracias. Y pues adelante, ¿no? A seguir trabajando justamente para ellos. Muy bien, maestra Magali, pues muchas gracias a usted y a toda la audiencia que nos sigue. Gracias. Con este proyecto bastante prometedor. Un Muchas gusto gracias. contar con su presencia y sobre todo agradecerle la charla, la plática y esperemos que pues nuevamente nos podamos cruzar en este tipo de informaciones, ¿verdad? Ojalá que sí, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a toda la audiencia y este fue un capítulo más de Podcast Aguacate. Un servidor, Ricardo Torres, agradece el favor de su atención. Hasta la próxima.